Imagínate, Joao y Pedro no sabían que aquella noche cambiaría sus vidas para siempre. Acampar en el claro aislado parecía una idea perfecta para escapar del ruido de la ciudad y reconectar con la naturaleza. Todo empezó tranquilo. La hoguera crepitaba suavemente, iluminando el entorno con su luz cálida, y el aroma de la madera quemada se mezclaba con la frescura de la noche. Pero, a medida que pasaban las horas, algo en el bosque comenzó a cambiar. El aire parecía más pesado, y los sonidos naturales, como el canto de los grillos y el murmullo de las hojas, desaparecieron. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido, un zumbido bajo, constante, que venía de ninguna parte. ¿Has oído eso?, preguntó Pedro, frunciendo el ceño mientras sujetaba un palo como si fuera un arma. Joao intentó disimular su inquietud. «Debe de ser un insecto o el viento», respondió, pero sabía que aquello no era normal. El zumbido no fue lo único extraño. Poco después, escucharon pasos. Lentamente, rodeaban el campamento, como si algo los estuviera estudiando. Cada crujido de una rama seca hacía que sus corazones se aceleraran. Cuando una de esas ramas fue arrojada en su dirección, Pedro dio un salto, agarrando el palo con más fuerza. «¿Quién está ahí?», gritó, pero la única respuesta fue el silencio. Fue entonces cuando Pedro la vio. Entre los árboles, una figura alta y delgada, medio oculta por las sombras. Sus brazos largos colgaban de forma antinatural, y su presencia parecía absorber todo el calor del entorno. Joao también la vio, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Sin el valor para dormir, decidieron turnarse para vigilar. Joao fue el primero, pero el miedo hacía imposible relajarse. Mantuvo los ojos fijos en el bosque mientras la hoguera se iba apagando poco a poco. Pedro intentaba dormir, pero cada ruido lo hacía abrir los ojos, nervioso. El zumbido, que había disminuido, regresó, más alto y más cercano. La figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. «No podemos quedarnos aquí», dijo Joao con voz firme. Pedro asintió, y ambos decidieron huir de allí. Cogieron lo mínimo imprescindible y corrieron hacia el bosque, dejando la hoguera atrás. Mientras corrían, sentían que algo los seguía. Cada vez que miraban atrás, la figura estaba allí, quieta, observándolos. No corría, pero siempre aparecía más cerca. El bosque parecía un laberinto. Por más que corrieran, los árboles parecían los mismos. Finalmente, llegaron a un arroyo. El sonido del agua corriente fue un alivio. «Si lo cruzamos, quizá no nos siga», dijo Joao. Con pasos apresurados, cruzaron el arroyo, ignorando el frío cortante del agua. Al llegar al otro lado, el zumbido se detuvo. Por un momento, todo quedó en silencio. «Creo que lo conseguimos», dijo Pedro, cayendo al suelo, exhausto. Pero Joao seguía alerta, mirando hacia el otro lado del arroyo. Y fue entonces cuando la vio de nuevo. La figura estaba allí, parada en la orilla opuesta, y esta vez no estaba sola. Otras sombras surgieron, cada una más grotesca que la anterior, con movimientos espasmódicos y miembros torcidos. «¡Corre!», gritó Joao, tirando de Pedro una vez más. Corrieron sin rumbo fijo, pero el bosque parecía no tener fin. Finalmente, avistaron luces entre los árboles, una cabaña. Sin pensarlo, corrieron hacia ella y cerraron la puerta con llave. El interior estaba oscuro y lleno de polvo, pero parecía seguro. Joao encendió una vela que encontró, iluminando los extraños símbolos grabados en las paredes. «¿Qué es esto?», preguntó Pedro, pero antes de que Joao pudiera responder, la cabaña tembló. Algo pesado caminaba fuera. Los golpes en la puerta comenzaron, fuertes y rítmicos. «No vamos a salir de aquí con vida», murmuró Pedro, derrotado. Joao lo sujetó por los hombros. «Saldremos, sí, pero tenemos que pensar». De repente, los golpes se detuvieron. El silencio regresó, más opresivo que nunca. Entonces, una voz ronca resonó dentro de la cabaña. «No deberíais estar aquí». Joao sintió la garganta seca. Sujetaba un cuchillo oxidado, el único objeto que encontró para defenderse. La vela parpadeaba, a punto de apagarse. «¿Quién está ahí?», gritó, pero nadie respondió. En su lugar, el sonido de pasos provenía del techo, como si algo estuviera caminando sobre ellos.
Los minutos siguientes parecieron horas. Cuando el sonido finalmente cesó, Joao y Pedro miraron hacia la puerta, que ahora estaba entreabierta. Afuera, la figura los esperaba, pero algo había cambiado. Ahora tenía ojos, 2 puntos negros y brillantes que los observaban. Y, por primera vez, sonrió. No era una sonrisa humana. Era un arco grotesco que se extendía de oreja a oreja, revelando dientes afilados y desiguales. Pedro gritó, pero el sonido fue cortado por el zumbido, que ahora era ensordecedor. La figura entró en la cabaña, moviéndose como una sombra viva. Joao intentó atacar con el cuchillo, pero era como cortar el aire. La figura no solo era sólida, era la propia oscuridad. Todo ocurrió muy rápido. Pedro fue arrastrado fuera de la cabaña, su grito resonando en el bosque. Joao corrió tras él, pero cuando cruzó la puerta, todo estaba vacío. No había señales de Pedro, de la figura ni siquiera del bosque. Estaba de vuelta en el claro, solo, con la hoguera apagada. Hasta el día de hoy, Joao no sabe si todo aquello fue real o una pesadilla. Pero nunca volvió a ver a Pedro. Y, en las noches más silenciosas, cuando el zumbido regresa, sabe que la figura sigue allí, esperándole. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, estabas cansado de la rutina. El ruido de la ciudad, el movimiento constante, las personas apuradas, todo parecía tener el poder de engullir tu alma. Así que decidiste que necesitabas un descanso, un poco de paz. Y así fue como encontraste la cabaña. Solitaria, aislada, en medio del bosque, donde el sonido de los grillos y el susurro de las hojas al viento eran lo único que escucharías. Un lugar perfecto para relajarte y escapar de todo. Cuando llegaste, el lugar parecía una imagen salida de un cuento antiguo. La cabaña era pequeña, pero encantadora, con ventanas de madera y una chimenea que soltaba un leve hilo de humo. En el interior había un aroma acogedor a madera envejecida, una sensación de historia, como si el lugar hubiera sido construido hace mucho tiempo y hubiera presenciado innumerables noches como esa, silenciosas y misteriosas. Te acomodaste, dejaste la mochila a un lado y decidiste que la noche sería tuya. Nada podría salir mal. Pero mientras el día se despedía, una extraña sensación comenzó a apoderarse de ti. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y morado, y el bosque, antes lleno de vida, parecía silenciarse, como si se estuviera preparando para algo. Es solo el comienzo de la noche, pensaste. Pero ese pensamiento no aliviaba la leve inquietud que crecía en tu pecho. Bosley, tu fiel compañero de 4 patas, estaba en un rincón de la sala, acostado cómodamente, pero de repente levantó la cabeza. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban fijos en la puerta. Su cuerpo se tensó y comenzó a gruñir suavemente. «¿Qué pasa, Bosley?», murmuraste, tratando de encontrar una explicación racional. Él nunca solía asustarse fácilmente. Entonces, el primer sonido rompió el silencio. Era débil, casi imperceptible al principio, pero pronto se volvió más claro. Una rama se rompió afuera de la cabaña. Te acercaste a la ventana, sin apartar los ojos de Bosley, y miraste hacia afuera. Pero la oscuridad del bosque era espesa, y nada parecía moverse. Nada más que la brisa suave que agitaba las hojas. Probablemente un animal, intentaste convencerte, pero la inquietud en el fondo de tu mente no desapareció. Bosley, por su parte, estaba cada vez más agitado, sus ojos fijados en la puerta, ahora en un gruñido continuo. No parecía tener la intención de calmarse tan pronto. Con el corazón acelerado, te levantaste cautelosamente. El sonido de los pasos continuó, pero ahora parecía moverse alrededor de la cabaña, rodeándola, como si el visitante invisible supiera que estaba siendo observado. Aprietas la lámpara con la mano, cuya luz parpadeaba, y te acercaste a la ventana. El viento fuerte afuera hacía que los árboles se movieran de manera frenética, pero nuevamente no había señal de nadie. Bosley estaba inquieto, caminando de un lado a otro. Sentiste el estómago apretado, y algo dentro de ti te decía que no debías salir de la cabaña. Pero la curiosidad fue más fuerte. Necesitabas saber qué estaba pasando. Lentamente, fuiste hacia la puerta.
El aire estaba frío, y una extraña sensación de que algo te observaba se intensificaba con cada segundo. Cuando tocaste la manija, el sonido de los pasos cesó, pero el silencio que lo reemplazó era aún más aterrador. Un silencio profundo, como si el mundo entero estuviera esperando algo, pero no sabías qué. Con la mano temblorosa, abriste la puerta. No había nadie. La oscuridad era impenetrable, y el bosque estaba quieto, salvo por el sonido lejano del viento. Pero en el momento en que ibas a cerrar la puerta, una figura apareció ante tus ojos. No estaba allí antes. No la viste llegar, pero estaba allí, parada, en pie en la oscuridad. Era una sombra humana, pero no como cualquier ser humano. Estaba distorsionada, sus formas ondulando y retorciéndose de una manera que no parecía natural. Sentiste un escalofrío recorrer todo tu cuerpo, y una sensación de pavor invadió tu mente. Pero antes de que pudieras reaccionar, la figura se movió. Comenzó a caminar hacia la cabaña, sus pasos suaves y rápidos, como si se estuviera acercando cada vez más con cada respiración. Sus ojos, o lo que tú pensabas que eran ojos, brillaban con un resplandor espectral. Algo en su mirada te hizo sentir que no solo te estaba observando a ti, sino que también estaba observando algo mucho más antiguo y poderoso. Cerraste la puerta rápidamente, tu cuerpo temblando. Bosley estaba a tu lado, gruñendo, su cuerpo completamente tenso. Sabía lo que tú no querías creer, algo estaba afuera. Algo que no debería estar allí. Algo que ahora se acercaba cada vez más. Y en ese momento, lo sentiste. Algo más se movía. No era solo la figura que habías visto. Algo estaba dentro de la cabaña. Algo te observaba. Con la respiración acelerada, miraste a Bosley, que miraba hacia la esquina de la sala, sus ojos fijos en un punto que tú no podías ver. Tu corazón latía con más fuerza. El miedo se arrastraba por todo tu cuerpo, pero sabías que no podías huir. Estabas atrapado allí, con aquello que fuera. Y se estaba acercando cada vez más. La cabaña, que antes parecía un refugio seguro, ahora se había transformado en una cárcel. El miedo recorría las paredes de madera, haciendo eco en las sombras. Con cada sonido, con cada paso, la presencia en esa casa se hacía más fuerte, más cercana, más real. Y sabías, con una certeza aterradora, que la noche estaba lejos de terminar. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, era una noche silenciosa, como tantas otras, cuando Juan decidió echar un vistazo a las ofertas de segunda mano en Craigslist. No estaba buscando nada en específico, solo quería ver si encontraba algo interesante. De repente, algo llamó su atención. Un anuncio sencillo, sin mucho brillo ni pompa, pero que parecía demasiado bueno para ser verdad. Vendo muebles antiguos a buen precio. Solo quiero deshacerme de ellos antes de mudarme. Llama solo si realmente te interesa. El anuncio tenía un número de teléfono, y el vendedor parecía una persona común. Su nombre era Marcos, y describía los muebles con una sensación de urgencia que parecía plausible para alguien que se mudaba. Sé que es una oferta demasiado buena para alguien que quiere pagar menos por muebles de calidad, dijo Marcos, con una risa relajada. Juan se sintió tentado, pero algo en el tono de Marcos lo hizo sentirse un poco desconfiado, como si estuviera escondiendo algo. Pero rápidamente desechó esos pensamientos. No podía ser nada grave, ¿verdad? Marcos acordó encontrarse con él esa misma noche. No te preocupes, será rápido. Vivo cerca y puedo entregarlo todo sin problemas. Cuando Juan llegó a la dirección, algo parecía extraño. La casa de Marcos estaba aislada, en medio de una calle tranquila, con solo una casa al lado, que parecía deshabitada. Las luces estaban apagadas y no había ningún coche estacionado enfrente, excepto el de Marcos, un modelo más viejo. Juan no pensó mucho en eso. Al fin y al cabo, estaba allí para negociar. Marcos abrió la puerta con una sonrisa amistosa, pero sus ojos parecían cansados, casi vacíos. Entra, entra. No perdamos tiempo. Los muebles están todos aquí. Te los mostraré. La casa estaba oscura, con solo una luz amarilla iluminando el pasillo.
Las paredes estaban cubiertas por tapices antiguos y los muebles parecían desgastados, pero de alguna manera aún bien conservados. «Estos muebles son de familia», dijo Marcos, como si intentara justificar el motivo por el cual estaban en un estado tan curioso. «Están un poco viejos, pero todavía sirven bien». Juan miró alrededor, tratando de percibir alguna señal de peligro, pero todo parecía normal, excepto por esa sensación extraña que no podía explicar. El sonido de la casa parecía amortiguado, como si estuviera demasiado silenciosa para un lugar habitado. El aire olía a madera envejecida, lo que lo hacía sentir aún más incómodo. Marcos fue rápido, casi apresurado, al presentar los muebles. «Son todos de buena calidad», siguió diciendo, empujando una silla de madera hacia Juan. «Mira, este armario aquí, perfecto para tu sala». Juan miró el armario, pero sus ojos fueron atraídos por una puerta al fondo de la casa. Era una puerta de madera oscura, con un cerrojo antiguo y, por lo que podía ver, una pequeña rendija de luz escapaba por debajo. «¿Qué hay ahí?», preguntó Juan, señalando hacia la puerta. Marcos se detuvo de repente y lo miró, sus ojos ahora más tensos. «Ah, ese es mi oficina. Prefiero que nadie entre allí. Hay cosas personales, ¿me entiendes, no?». Juan intentó sonreír, pero el malestar comenzaba a crecer dentro de él. «Claro, claro», respondió, intentando concentrarse en los muebles, pero su curiosidad estaba a mil. ¿Qué quería esconder Marcos en esa habitación? Mientras miraba más atentamente el resto de la casa, notó algo aún más extraño. Algunos de los muebles, especialmente los cuadros y relojes en las paredes, estaban torcidos, como si los hubieran movido con prisa. El piso estaba cubierto por una capa fina de polvo, pero en las partes donde se acercaba, parecía que alguien lo había limpiado recientemente. «Entonces», dijo Marcos, intentando mantener la conversación relajada, «¿te llevas alguno de los muebles? No puedo dejar todo esto aquí por mucho tiempo. Realmente necesito mudarme pronto». Juan dudó, sintiendo que había algo extraño, pero no lograba identificar qué. Entonces, tomó una decisión impulsiva: «Llevaré la silla y el armario, sí. ¿Cuánto me costarán?». Marcos lo miró con una sonrisa extraña. «Vale, vamos a cerrar el trato». Pero cuando Marcos fue a tomar una hoja de papel para escribir el precio, Juan vio algo que lo hizo congelarse por un instante. Al lado de la mesa de Marcos, en la pared, había una foto antigua de una familia. Parecían felices, pero algo en la expresión de los ojos de la mujer en la foto parecía vacío. La misma mirada que Juan había notado en los ojos de Marcos. Fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente de la puerta cerrada. Un sonido suave, casi como si alguien estuviera rascando el suelo allí dentro. Juan se giró rápidamente hacia Marcos, quien parecía estar esforzándose por ocultar una expresión de nerviosismo. «Yo necesito ir al baño», dijo Juan, intentando actuar con normalidad, pero su mente estaba a 1000 por hora. Necesitaba saber qué estaba pasando allí. Marcos asintió sin hablar, solo señalando el pasillo. Juan caminó hacia el baño y al pasar por la puerta cerrada, no pudo evitar notar que la rendija de luz de antes estaba más intensa. No pudo resistir. Juan se acercó a la puerta y, con la mano temblorosa, intentó empujarla. La puerta estaba cerrada, pero al mirar por la rendija, vio lo suficiente para hacer que su corazón acelerara. La habitación estaba llena de muebles, pero lo que más destacaba eran los cuadros en las paredes, todos con rostros borrados, como si alguien los hubiera borrado. En el centro de la habitación, una gran silla estaba volteada hacia la pared. Sentado en ella estaba alguien. La figura estaba inmóvil, sin moverse, sin hacer ruido. Juan se quedó paralizado por un instante, hasta que la persona giró lentamente su rostro hacia él. Era Marcos. Pero no era Marcos. Era una versión de él, con los mismos ojos vacíos y expresión de dolor, con una lágrima corriendo por su rostro. Antes de que pudiera dar un paso atrás, la puerta se abrió de repente. «No debiste haber visto esto», dijo Marcos, ahora con una voz extrañamente diferente, baja y amenazante. «Ahora te quedarás aquí para siempre». ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante,
Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.